Información muy delicada la que ha dado el presidente Iván Duque el día de hoy acerca de por una parte, interés, así lo denomina él, del gobierno de Nicolás Maduro en adquirir misiles de mediano y largo alcance con el gobierno iraní y por otra parte, triangulación de armas que vendrían de Rusia y Bielorrusia a través de la Guardia Nacional y de funcionarios públicos de Venezuela para los grupos armados ilegales en la frontera colombo-venezolana. Son los dos hechos esencialmente mencionados por el presidente el día de hoy. Y obviamente todo el mundo se pregunta, bueno, ¿eso qué tan fidedigno será? ¿Qué tan confiable será? ¿Cómo cambia el tablero en el que está jugando Colombia frente a Venezuela, sobre todo? Y hay que decir que seguramente la información tiene una alta probabilidad de ser cierta. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo las relaciones de Venezuela con Irán han tenido todo tipo de vínculos, desde vínculos comerciales, vínculos de armas, vínculos alrededor del petróleo, la industria petrolera originalmente conjunta, ahora con el marchitamiento de la industria petrolera venezolana abasteciéndose de petróleo desde Irán, a tal punto que recuerden ustedes que las relaciones entre Irán y Venezuela se empezaron, culturas además muy distintas, muy diversas, que a uno le parecían exóticas esas relaciones, se empezaron a estrechar bajo el mandato de Hugo Chávez. Y desde entonces había iraníes metidos en la industria cementera en Venezuela, metidos en la construcción de vivienda, esos grandes proyectos de vivienda también en Venezuela, así como incluso en ensambladoras de autopartes y de carros en Venezuela. Con el marchitamiento de la economía venezolana se fueron diluyendo esas relaciones y se fueron quedando las esenciales. Y en las esenciales, incluso hoy, lo que termina sucediendo es que Venezuela, muy rica en oro, intercambia oro por lo que antes era su oro negro y que ya no lo tiene en abundancia, que es el petróleo, a tal punto que apenas el fin de semana pasado, las autoridades de Estados Unidos terminaron interceptando unos buques que traían petróleo de Irán a Venezuela. ¿Y qué tiene de malo que traigan petróleo de Irán a Venezuela? Pues resulta que el gobierno de Estados Unidos le ha puesto un embargo al gobierno iraní y otro embargo al gobierno venezolano. Por lo tanto, la violación de ese embargo constituye desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos una falta y digamos que para efectos nuestros constituye la evidencia de ese vínculo tan estrecho entre los dos. Y en cuanto a Rusia, pues las relaciones han sido también de mucho tiempo atrás. Venezuela juega un papel muy importante en la geopolítica rusa porque es su enclave en el hemisferio, es su aliado en el hemisferio, es meter la piedra en el zapato de Estados Unidos en el propio hemisferio americano. Y esas relaciones que han sido de muy diversa índole, sí que tienen desde hace tiempo atrás un vínculo a través de la industria armamentista rusa. De hecho, muchos de los armamentos que tienen los cuerpos de seguridad en Venezuela son de fabricación rusa y los negocios han sido de tal volumen y el deterioro de Venezuela ha sido de tal volumen que, según el New York Times, Venezuela le debe más de 5.000 millones de dólares al gobierno ruso en transacciones relacionadas con armamento y, en parte, con petróleo. En ese contexto no sería nada raro que haya armas rusas que terminan llegando vía agentes del Estado de Venezuela a los grupos armados en la frontera. Sabemos que Venezuela apoya al ELN, sabemos que apoya las disidencias de las FARC y sabemos que la frontera es un colador en el que se mueve todo tipo de tráfico, de armas, de narcotráfico, de combustible, de lo que ustedes quieran. En ese contexto, la noticia no es sorprendente. ¿Es preocupante? Por supuesto que sí, pero no creo que cambie para nada el tablero en el que está jugando Colombia. Colombia está metido en una esquina de este tablero sin saber para dónde jugar. El cerco diplomático no ha funcionado, Maduro no se ha caído, los 50 y pico países que reconocen a Juan Guaidó lo ven cada vez más debilitado y Estados Unidos, que parecía ser el que podía mover para algún lado todo este tablero, pues parece que se fue derechito así hasta las elecciones sin cambiar en nada la relación con Venezuela. Por lo tanto, preocupantes declaraciones, cambia poco en la realidad.